Hay un ruido que vuelve loco a cualquiera. Ese zumbido grave, como un constante, que aparece a cierta velocidad y parece venir de una esquina del coche hasta que cambias de carril y de repente suena más fuerte o más débil y ya no sabes si viene de delante, de atrás, de la izquierda o de la derecha. Mucha gente escucha eso en su CX-30 y piensa, rodamiento, seguro. Y a veces lo es. Pero otras veces cambias el rodamiento, te gastas el dinero, te dejas una tarde entera y el ruido sigue ahí. Peor aún, puedes provocar una luz de ABS, una vibración nueva o un rodamiento que muere a los pocos meses por un detalle tonto. Por eso, hoy vamos a hablar de cambio de rodamiento de rueda en Mazda CX-30, pero con una idea fija. No se trata solo de quitar y poner. Se trata de acertar el diagnóstico y de montar sin sembrar el problema que te perseguirá después. Empecemos por lo que casi nadie quiere oír. El sonido de rodamiento lo imitan muy bien otras cosas. Un neumático con desgaste irregular, por ejemplo, puede sonar exactamente como un rodamiento malo. Si el dibujo está escalonado o cerrado, el ruido sube con la velocidad y cambia según el asfalto. Y ahí está la pista. El rodamiento suele sonar bastante parecido en distintos asfaltos. El neumático cambia mucho. Hay carreteras donde parece que el coche se va a desarmar y otras donde casi desaparece. Si te pasa eso, sospecha del neumático antes que del rodamiento. Los frenos también engañan. Una chapa guardapolvo ligeramente doblada puede rozar el disco y hacer un sonido que, desde dentro, parece un zumbido. O una pastilla que no retrae bien y deja un roce constante. La diferencia típica es que el roce de freno a veces cambia al tocar suavemente el pedal, o aparece más en una dirección de giro, o se acompaña de olor y temperatura anormal en una rueda. Un rodamiento malo, en cambio, suele ser más sordo, más de fondo, y no depende tanto de si frenas un poco o no. Y luego está la prueba que más ayuda y menos se hace bien: el cambio de carga. En carretera, a una velocidad donde el ruido sea claro, haces un giro suave a la izquierda y luego a la derecha, sin volantazos, solo cambiando el peso del coche de un lado al otro. Si al girar a la izquierda el ruido aumenta, normalmente estás cargando más el lado derecho, y eso suele señalar el rodamiento derecho. Si al girar a la derecha aumenta, suele señalar el izquierdo. Digo suele porque hay excepciones: neumáticos raros, ruidos que se transmiten por la carrocería, y casos donde el rodamiento está tan mal que suena siempre, pero como primera orientación, funciona. Ahora, la prueba en parado. Levantas el coche con seguridad, con borriquetas, y agarras la rueda. Mucha gente hace el clásico, muevo a las 12 y a las 6, y si nota algo, sentencia rodamiento. Cuidado. A veces lo que se mueve es una rótula, un brazo, o incluso el propio juego del sistema de freno. Y a veces un rodamiento ruidoso no tiene juego apreciable. El juego es una señal fuerte cuando existe, pero su ausencia no absuelve al rodamiento. Lo que sí ayuda es girar la rueda con la mano y escuchar. Un rodamiento muy tocado puede sonar áspero como arenoso, pero en coches modernos, con frenos rozando un poco y neumáticos con resistencia, no siempre es evidente. Un truco: compara lado a lado. Levanta un lado, gira, escucha. Levanta el otro, repite. Si uno suena claramente más rugoso o tiene un punto duro, ahí tienes una pista. Y si tienes acceso a una herramienta de diagnóstico o a un lector que muestre velocidad de rueda, también puede ayudar cuando hay un problema de ABS. Pero ojo, un rodamiento puede estar mal y no dar ningún código. El ABS no detecta rodamientos ruidosos. Detecta señales incoherentes del sensor, cables dañados, anillos magnéticos con problemas. Y aquí aparece uno de los grandes riesgos del trabajo: el ABS. Porque en muchos coches actuales, el rodamiento o el buje llevan integrado el anillo magnético que lee el sensor. Si lo montas al revés, si lo contaminas con limaduras, si golpeas donde no debes, o si pellizcas el cable del sensor al montar, puedes terminar con una luz de ABS o de control de estabilidad que antes no existía. Y entonces el cambio de rodamiento deja de ser una reparación mecánica y se convierte en una caza de fantasmas eléctricos. Antes de tocar una sola tuerca, hay que resolver otra duda que cambia todo. En tu Mazda CX-30, ¿el rodamiento viene integrado en un conjunto de buje con tornillos o es un rodamiento prensado en la mangueta? Según el eje y la configuración, puede variar. En algunos casos, el conjunto buje-rodamiento se atornilla y sale como una pieza.
En otros, necesitas prensa o un kit de extracción e instalación para rodamientos, y ahí es donde la gente rompe cosas. Si es conjunto atornillado, el trabajo suele ser más directo. Desmontas freno, desconectas sensor si estorba, quitas tornillos del buje, extraes el conjunto, limpias asiento, montas el nuevo y aprietas con el par correcto. Si es prensado, la historia cambia. Hay que sacar el buje del rodamiento, sacar el rodamiento de la mangueta y luego instalar el nuevo aplicando fuerza en el aro correcto. Y ese aro correcto es la diferencia entre un rodamiento que dura años y uno que muere pronto. Hablemos de herramientas, porque aquí también se decide el éxito. Necesitas un gato decente y borriquetas. No es negociable. Necesitas una llave dinamométrica, porque hay tornillería crítica. Tornillos de buje, soporte de pinza y en algunos casos la tuerca del eje. Apretar a ojo puede dejar holgura, o al revés, precargar mal el conjunto. También conviene tener limpiador de frenos, un cepillo de alambre y algo para limpiar el asiento sin comerte metal. Un extractor o un kit de rodamientos puede salvarte si no tienes prensa, pero hay que usarlo con cabeza. Y si vas a trabajar cerca del sensor ABS, conviene tener paciencia y una buena luz. La mayoría de daños al ABS no ocurren por mala intención, sino por prisa. Sobre repuestos. Si tu configuración lleva tuerca de eje, muchas veces esa tuerca es de un solo uso, tipo autoblocante o deformable. Reutilizarla puede funcionar, hasta que no funciona. Y cuando no funciona, el resultado puede ser holgura, ruido o algo peor. Lo mismo con ciertos tornillos que trabajan a esfuerzo. No voy a inventarme qué tornillos exactos son de un solo uso en cada versión, porque eso depende del manual de servicio. Pero la idea es clara. Si el fabricante indica reemplazo, se reemplaza. Y si no lo sabes, al menos no lo ignores. Consúltalo antes de montar. Ahora, seguridad y preparación mental. Si tu CX-30 tiene freno de estacionamiento eléctrico, no es el fin del mundo, pero hay que respetarlo. No intentes forzar mecanismos. Si vas a desmontar componentes traseros donde el sistema puede actuar, asegúrate de que el coche está apagado, estable y que no vas a activar el freno por accidente. En algunos casos, para trabajos de freno se recomienda poner el sistema en modo servicio con herramienta de diagnóstico. Para un rodamiento, a veces ni lo tocas, pero depende de cómo esté diseñado el conjunto. Si no estás seguro, no improvises. Vamos al trabajo en sí. En el momento en que pasas de creo que es a voy a cambiarlo, es cuando el orden importa. El cambio de rodamiento de rueda en Mazda CX-30 sale bien cuando sigues una secuencia limpia y repetible, no cuando vas resolviendo sobre la marcha. Primero, aflojas ligeramente los tornillos de la rueda con el coche en el suelo. Luego elevas y aseguras con borriquetas, quitas la rueda y te tomas un segundo para mirar. ¿Hay grasa salpicada? ¿Hay marcas de roce en el disco o en la chapa? ¿El cable del ABS está bien sujeto? Ese vistazo te puede ahorrar un error, porque si ya ves el cable tenso o mal encaminado, sabes que al montar tendrás que dejarlo como estaba, sin torsiones. Después, frenos. Normalmente quitas la pinza y la cuelgas de manera que no cuelgue del latiguillo. Esto es básico y aún así se ve lo contrario a menudo. Luego quitas el soporte de la pinza si estorba para sacar el disco. El disco puede salir fácil o puede estar pegado por óxido. Si está pegado, no lo mates a martillazos sin control. Golpes suaves y repartidos, o tornillos de extracción si el disco los tiene, y paciencia. Cada golpe bruto cerca del rodamiento es una invitación a dañar algo. Con el disco fuera, ya ves mejor el conjunto. Aquí viene el punto delicado. El sensor ABS y su cableado, no tires del cable, no lo uses como asa. Si el sensor va atornillado y necesitas retirarlo para evitar dañarlo, hazlo con cuidado. A veces el sensor se queda pegado por suciedad y óxido. Forzarlo puede partirlo. Y un sensor ABS roto no es un ya lo cambiaré luego. Te deja luces en el cuadro y puede afectar sistemas de estabilidad. Si no necesitas sacarlo, al menos libera las grapas y sujeta el cable para que no quede tirante cuando muevas la mangueta o el buje. Ahora, según el tipo de conjunto, el camino se bifurca. Si es un buje, rodamiento atornillado, normalmente tendrás tornillos por la parte trasera de la mangueta. Aquí el enemigo es el óxido y el agarrotamiento. Afloja con herramienta adecuada, aplica penetrante si hace falta y evita redondear cabezas. Una vez fuera, el buje puede seguir pegado al asiento y aquí ocurre el error clásico. Golpear el buje desde delante como si fuera un tambor. Si lo haces, puedes deformar el asiento o dañar la mangueta.
Mejor trabajar con golpes controlados en puntos adecuados, o usar tornillos de empuje si el diseño lo permite, o un extractor. La idea es separar sin violencia. Cuando el conjunto sale, no corras a poner el nuevo. Mira el asiento en la mangueta. Si hay óxido, rebabas o suciedad, límpialo. No se trata de dejarlo brillante por estética. Se trata de que el nuevo conjunto asiente plano. Si montas sobre óxido, puedes crear un descentramiento mínimo que luego se traduce en vibración o en desgaste irregular. Limpia, pasa un paño, y si usas un poco de anti-seize, que sea donde corresponde y sin contaminar superficies sensibles y lejos del sensor. Luego montas el nuevo conjunto. Alineas, presentas tornillos, aprietas en cruz o de manera uniforme para que asiente parejo. Y aquí entra la dinamométrica. No voy a darte un par exacto porque varía por versión y porque lo correcto es consultar el manual de servicio. Pero sí te digo ¿qué pasa si fallas? Si aprietas poco, aparece holgura y ruido. Si aprietas demasiado, puedes dañar roscas o deformar componentes. El par correcto no es un capricho. Si en tu caso el rodamiento es prensado, el nivel de cuidado sube. Para sacar el buje del rodamiento, necesitas apoyar donde toca. Si empujas a través de las bolas, estás marcando las pistas. Y un rodamiento marcado puede sonar desde el primer kilómetro. Lo mismo al instalar. Cuando presionas el rodamiento en la mangueta, la fuerza debe aplicarse sobre el aro exterior. Cuando presionas el buje dentro del rodamiento, la fuerza debe aplicarse sobre el aro interior. Parece un detalle técnico, pero es literalmente la vida del rodamiento. Y hay otro detalle. La orientación del anillo magnético del ABS. En muchos rodamientos, un lado tiene el anillo y el otro no. Si lo montas al revés, el sensor no lee bien y tendrás luz de ABS. ¿Cómo lo identificas? A veces el rodamiento viene marcado. A veces un lado es más oscuro o tiene una tapa distinta. Si no estás seguro, no adivines. Busca la referencia exacta del rodamiento y confirma cómo va. Y mantén el área limpia. Limaduras metálicas pegadas al anillo magnético pueden arruinar la señal. Una vez instalado el rodamiento o el conjunto, toca rearmar. Disco, soporte, pinza. Aquí otro error típico. Contaminar las superficies de fricción con grasa o anti-seize. Si manchaste el disco, límpialo con limpiador de frenos. Si tocaste pastillas con manos sucias, límpialas o considera reemplazo si quedaron impregnadas. Un rodamiento nuevo con frenos que vibran o chillan te hará pensar que algo quedó mal cuando en realidad es contaminación. Luego la rueda. Apriete de tornillos con el par correcto. Y el coche al suelo. Antes de salir a carretera, bombea el pedal de freno hasta que recupere firmeza. Si moviste la pinza, los pistones pueden haber retrocedido un poco. Salir sin pedal es una mala idea. Ahora viene la parte que separa un trabajo, parece que quedó, de un trabajo bien hecho. La verificación. Con el coche aún levantado si puedes, gira la rueda y escucha. Debe girar suave. Con el roce normal de frenos si existe, pero sin asperezas. Comprueba juego con las manos. Luego, en carretera, haz una prueba de conducción razonable. Acelera hasta la velocidad donde antes sonaba, escucha, y repite el cambio de carga suave. Si el ruido desapareció, perfecto. Si cambió de sitio, puede que tuvieras más de un problema, o que el ruido viniera de otro lado. Y vigila el cuadro. Si aparece luz de ABS o control de estabilidad después del trabajo, no lo ignores. Lo primero es revisar lo obvio. Cable pellizcado, conector mal asentado, sensor sucio o mal colocado. A veces, solo con recolocar el cable en sus grapas y limpiar el sensor se soluciona. Otras veces, si el rodamiento se montó al revés en un sistema con anillo magnético, tocará desmontar. Duele, pero es mejor corregirlo pronto que circular con sistemas desactivados. Hay otra comprobación muy útil. Temperatura. Después de un recorrido corto, sin frenadas fuertes, toca con cuidado cerca de la llanta o del buje. Comparando lado a lado, no necesitas instrumentos para notar una diferencia grande. Si una rueda está claramente más caliente que la otra, puede haber un freno rozando o un problema de montaje. No te quemes. Y si tienes dudas, usa un termómetro infrarrojo. Pero incluso sin él, la comparación relativa ayuda. ¿Y si el ruido sigue igual después del cambio? Aquí es donde mucha gente entra en negación. Lo primero, no asumas que el rodamiento nuevo está defectuoso. Puede pasar, sí, pero no es lo más común. Revisa neumáticos. Desgaste irregular, presión, rotación. Revisa que el disco no esté rozando con una chapa. Revisa que no haya un ruido aerodinámico raro o un protector suelto. Y si el ruido cambia con el acelerador, no con la velocidad, entonces ya no suena a rodamiento.
Suena a transmisión, diferencial o algo que depende de carga del motor. Un rodamiento de rueda suele depender de velocidad de rueda, no de si vas acelerando o reteniendo. También existe el caso del ruido que se mudó. Cambias un rodamiento que estaba mal y de repente escuchas otro que ya estaba empezando a fallar, pero antes quedaba enmascarado. No es magia, es percepción. Por eso es tan importante comparar lados y no casarte con una sola hipótesis desde el principio. Y ahora, el punto más caro de todos. ¿Los golpes? Si hay una idea que quiero que te quede grabada, es esta. Un rodamiento no se convence a martillazos. Puedes sacar piezas a golpes, sí, pero el precio suele ser un asiento deformado, un sensor dañado o un rodamiento nuevo herido antes de rodar. Si no sale, no es más fuerte. Es mejor método. Penetrante, calor controlado donde sea seguro, extractor, prensa, apoyo correcto. Al final, el objetivo real no es solo que el coche deje de sonar, es que quede seguro, sin holgura, sin vibraciones, sin luces en el cuadro, y con un montaje que no acorte la vida del repuesto. Si haces bien el diagnóstico, eliges el tipo de conjunto correcto, respetas el ABS y aprietas con dinamométrica. El cambio de rodamiento de rueda en Mazda CX-30 deja de ser una apuesta y se convierte en un trabajo predecible. Y si te quedas con una última idea práctica, cuando un ruido parece rodamiento, lo difícil no es cambiar la pieza. Lo difícil es no equivocarte de culpable y no crear un problema nuevo mientras intentas arreglar el viejo. Si lo abordas con calma, comparando, limpiando y montando como si fueras a ser tú quien conduzca ese coche a 120 por hora con tu familia dentro, casi siempre el resultado es el que buscas. Silencio, estabilidad y confianza.